¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos cada semana del año, sin excepción, a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, a ponerlos a trabajar. Llueva, nieve, haga sol, haga frío, haga un calorcito como el que estamos teniendo estas semanas ya en Madrid, tanto dentro de los taxis como fuera de los taxis. Es un calor tremendo que tenemos ya aquí en Madrid, pero aquí estamos para aprender a invertir siempre con los mejores. Domingo Soriano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? A ti lo del calor tampoco te molesta mucho, ¿no? No me afecta especialmente. No, ya lo sé. A Manuel Llamas tampoco. A mí sí me afecta. Así, ¿eh? Sí, me pone feliz. El calor sí. Sí. Bueno. Me alegra el día. Pero no eres de los que tú no sudas la camiseta mucho. Bueno, a ver, cada uno tiene sus particularidades. Yo no sudo normalmente, con lo cual a mí me viene bien el calor. Yo con el calor soy feliz. No sé si Sol decir y calor. Algún día públicamente alguna anécdota en agosto con la indumentaria que traías en la redacción. Bueno, yo es que, a ver, como algunos se pasan en las oficinas de aire acondicionado, pues entonces yo me llevo un pequeño jersey así finito y algunos, mientras pasan frío, yo estoy feliz e contento. Yo soy de los que pasan mucho calor. Creo que, Andrei, tú eres de los míos. Sí, también. Ya esto cuando pasan de 35 a 40 grados ya empezamos a pasar calor. Sí. Yo en la oficina soy de los que baja un pelín, un par de grados el aire acondicionado. Gustito, sí. Eso es, muy bien. Así me gusta, tú eres de los míos. Tenemos un programa muy interesante, no vamos a hablar del tiempo, por supuesto, vamos a hablar, bueno, pues entre otras cosas de la industria de gestión de activos, de tendencias, y vamos a hablar además con una de esas personas que nos acompaña aquí en esta mesa de Tu Dinero Nunca Duerme desde hace años y con el que aprendemos muchísimo. Es socio, es director financiero y de operaciones de Azvalor. Y él es Sergio Fernández Pacheco. ¿Cómo estás? Pues fenomenal, encantado de estar con vosotros otra vez. Es un gusto tenerte por aquí, es un gusto charlar contigo de la industria financiera y de todo lo demás. Así la vida, en general. Me decías, y además eres padre y además también pasas calor, ¿no? También un poco, hombre. Mi familia es manchega, con lo cual yo creo que estoy un poquito ya acostumbrado, ¿no? Estoy curado de espanto, pero sí, soy de los que pasa calor. Muy bien, bueno, pues vamos a ir enseguida con el programa de hoy, vamos a ir enseguida con esa entrevista. Pero antes vamos a hacer algunas recomendaciones. Desde Value School, una muy rápida. Sí, pues Luis Fer, de normal solemos poner el foco en el inversor particular. En el caso de hoy, como es un programa sobre la regulación en el sector financiero, tenemos una formación bastante interesante que es la acreditación TFA, el Technical Financial Advisor, para aquellos profesionales que quieran operar dentro del marco regulatorio actual, MiFID II, todas las directrices ESMA, pues tienen el acceso en nuestra página web, en la sección de formación, y como puntos fuertes está homologado por la CNMV, 100% digital y multiplataforma, o sea que lo tienen bastante fácil para seguir el curso y luego pues presentarse a la convocatoria y sacarse la acreditación. Lo conozco y conozco más de uno que ya lo ha hecho, está encantadísimo con ese curso. Otro curso, el que tenemos nosotros ahora mismo en marcha, Manuel, domingo, invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, 6. Exactamente. La sexta edición ya, ¿eh? Sexta edición y... más de 2.500 alumnos avalando ya una yo creo que formación. El mejor curso que existe para todos aquellos que quieran introducirse en el mundo de la inversión, cómo aprender a ahorrar y a invertir a largo plazo con cabeza, de forma razonable y conociendo los distintos tipos de activos, todas las herramientas necesarias para empezar en el mundo de la inversión y de la mano además de los mejores expertos y con importantes novedades en esta sexta edición. Efectivamente, un módulo nuevo de finanzas personales muy interesante, un módulo de finanzas, ¿no? De fiscalidad. Fiscalidad, perdón. Que es muy importante. Importantísimo, claro. Cada vez más, por desgracia. Y además acceso a esa nueva comunidad que llamamos Destino Maja, que los alumnos del curso tendrán de forma gratuita hasta 2026. Bueno, pues unas novedades extraordinarias. Entren en la web de Locos de Wall Street o tecleen en Google curso de invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo, sexta edición, y pueden ya adquirir esa matrícula para... como nos decían muchos este fin de semana, cuando he estado en el Madrid Economic Forum, se han acercado más de un alumno y más de una alumna, tengo que decir,
curioso, no era porque me vieran con Federico o porque fueran fans del programa, que también aquí en el programa, sino porque habían hecho el curso de Invertir con Cabeza y se repetía siempre la misma frase: me cambiasteis la vida, cosa que estamos pues nos llena de orgullo y satisfacción, como se suele decir. Es muy, muy divertido, un curso en el que precisamente un compañero de Sergio, Álvaro Guzmán de Lázaro, da una clase magistral de primer nivel. Bueno, pues hecha esa recomendación, me quedan dos y un brindis. Santa Lucía. Si buscas una forma inteligente de rentabilizar tus ahorros, puedes confiar en Santa Lucía Asset Management, la gestora de fondos de inversión del Grupo Santa Lucía, con la solidez de un grupo y 20 años de experiencia en la gestión de activos. Si sabes ahorrar, ellos saben invertir. Descubre más en santaluciaam.es. Y después de este consejo, tenemos que brindar. Y tenemos que brindar por la libertad, tenemos que brindar por la cultura financiera, tenemos que brindar por programas como este y por invitados como el que aquí tenemos. Y qué mejor que hacerlo con uno de los mejores vinos que tenemos hoy en el mercado, que además proviene de una bodega que ha ganado el premio a la mejor bodega del mundo. Hablamos de Marqués de Riscal y su vino, este es el favorito de Domingo, para quien no lo sepa. El XR, Reserva 2020, un vino extraordinario, fantástico y que nos va a permitir brindar con el mejor vino para un programa de éxito. Yo ya lo echaba en falta, ¿eh? Hemos estado... Estos últimos meses nos faltaba Marqués de Riscal. Es que lo bueno, si breve... Se hace esperar. 2 veces bueno. Fantástico, sí, es cierto que es mi favorito, todo el mundo lo sabe, y además yo es el vino que siempre recomiendo para ir con amigos, porque cuando se junta un grupo un poco heterogéneo, tanto a los que les gustan más esos vinos clásicos como a los que quieren algo un poquito sorprendente, el XR les va de maravilla, les gusta a todos, ¿no? Es de los que genera consenso en todo el grupo. Pues brindamos con XR y arrancamos el programa. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario. Una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad, con las pátinas efectuadas a mano y presentadas en un lujoso estuche. Acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación de El Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ávalos. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 €, 170 para socios del Club Libertad Digital, en el 91 316 2242 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya, 91 316 2242. Bueno, lo prometido es deuda, así que arrancamos ya el programa de hoy con Sergio Fernández Pacheco de Advalor y bueno, con un tema amplio, pero que vamos a ir acotando poquito a poco. Pero de todas maneras, Sergio, yo aquí tengo una costumbre que es que abre fuego siempre Value School, así que Andrei Trucmel, cuando quieras. Pues Sergio, tenía un poco también para poner en situación a nuestros oyentes. En primer lugar, estamos viendo que desde el otro lado del charco, ¿no?, con la llegada de Trump, hay bastantes esfuerzos por desregular el sistema y por una simplificación de la regulación y por un poco eso, ¿no?, ponernos en situación. ¿Cuál ha sido la tendencia en cuanto a regulación en el sector de la gestión de activos en Europa en los últimos, 10 o 5 años, y hacia dónde vamos? ¿Crees que esa posible desregulación en Estados Unidos también puede llegar aquí a los mercados europeos? Pues efectivamente, hombre, la experiencia de los últimos años, o lustros, diría yo, pues es de una regulación creciente y cada vez más exigente, ¿no? Desde hace 10 años, pues imaginar lo que se ha aprobado, ¿no? MiFID, PRIPS, DORA recientemente, o sea, los bloques normativos y los cambios regulatorios han sido continuos, ¿no?, que ha supuesto pues un trabajo enorme para las gestoras, pero no solo para las gestoras, siempre nos quejamos nosotros, pero también incluso para los supervisores. Yo cuando hablo con la CSSF o con la CNMV, son también ellos sufridores, ¿no?, de los cambios normativos. Pero yo sí que creo que ahora la situación, no por Trump, sino por otros temas que ahora comentaré, sí que puede estar empezando a cambiar. Yo creo que hay un problema de desventaja competitiva en Europa que ya es evidente,
El otro día, hace una semana o 2 semanas, oía precisamente por la radio, se había publicado un informe de una de las Big Four, que también colaboraba un banco de inversión americano, que estimaba que para el año 2050, que no queda nada, son 25 años, no iba a haber ningún país europeo dentro de las principales 10 potencias económicas a nivel mundial. Ahora está tercero Alemania, está Francia, está Italia, está Reino Unido, aunque no sea la Unión Europea. Hay 4 dentro de los top 10. Pues según esta estimación, que es una de las Big Four y un gran banco de inversión americano, en 25 años probablemente no haya ningún país europeo dentro de las principales 10 potencias económicas. Entonces, esas tendencias, que son a largo plazo, para cambiarlas, pues hace falta, es un transatlántico que para virarlo es muy difícil, con lo cual es difícil que eso no se produzca si no hay cambios estructurales de calado y rápidos, ¿no? Y luego hay un indicador que yo me da mucha información sobre el dinamismo, ¿no? y la capacidad de emprendimiento de las economías, que es pues los fondos que invierten en estados tempranos de las compañías, los fondos de Venture Capital. Pues si analizas los fondos de Venture Capital de los últimos 10 años, bueno, del 2013 a 2023, pues Estados Unidos ha lanzado 137 fondos de más de 1.000 millones de dólares. Si nos fijamos en el segmento de los fondos un poco grandes, ¿no? De más de 1.000 millones. En ese periodo, en esos mismos 10 años, en vez de 137, pues Europa ha lanzado 11. Bueno, hay una diferencia. Y si en vez de analizar el número de fondos, analizamos el volumen de activos captados en esos fondos de Venture Capital, pues Estados Unidos acumula pues más del 50%, en torno al 55%, China el 40%, y Europa se centra solo en el 5%. Con lo cual hay una diferencia competitiva y una desventaja que también es muy infantil o muy simplista pensar que todo es exceso de regulación en Europa. Pero desde luego el exceso de regulación no ayuda mucho, ¿no? Me gusta mucho una frase que decía Ronald Reagan, dice, si algo era una frase crítica sobre qué es lo que no debe hacer las autoridades o la administración. Dice, si ves que algo funciona, ponle impuestos. Si ves que sigue funcionando, regúlalo. Y si ves que ya no se mueve, subsídialo. No, todo lo contrario de lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, oye, algo que te puede dar ingresos fiscales recurrentes, al final, por exceso de impuestos, por exceso de regulación, terminas matándolo y que te cueste dinero, ¿no? O que cueste dinero a los ciudadanos a través de impuestos, ¿no? Pues la verdad es que la regulación, yo creo que hay margen. Es verdad que hay que tener cuidado porque la regulación es necesaria, es digamos, las bases y la ley con la que funcionamos, y no se puede hacer si afecta bien a un incremento del nivel de riesgo, o sea, cualquier proyecto que suponga desregular, hay que asegurarse que, oye, que el nivel de riesgos que asumen las instituciones no se incrementa, ¿no? Hay que mantener ese mismo nivel de riesgo, ya sea reputacional, operacional, y luego que la protección a los inversores y la transparencia sea la misma. O sea, yo creo que hay margen para que, contando con esos dos cimientos, decir, oye, no toco el nivel de riesgo y tampoco toco la protección al inversor, hay mucho margen en Europa para dinamizar la actividad. Podría poner muchos ejemplos, si quieres lo vemos luego, pero hay mucho margen en muchas cadenas de nuestro proceso y de nuestra actividad para poder desregular con esas bases de no tocar ni riesgos ni protección al inversor. A mí ese punto me interesa, Sergio, porque me da la sensación, y esto lo recoge el famoso informe de Draghi, el informe de Mario Draghi, de que nos estamos quedando a la cola. La Unión Europea era una gran potencia económica. Creo que el informe Draghi venía a señalar que en el año 2005 nuestro PIB, el PIB conjunto del conjunto de los socios comunitarios, era equivalente al de Estados Unidos, y 20 años después la economía norteamericana es un 50% superior al de la Unión Europea, como consecuencia de la baja productividad, del exceso de regulación. Nos hemos convertido en grandes expertos en regular, en hiperregular. Exportamos regulación en lugar de exportar innovación. Mi pregunta es, ¿cómo afecta la hiperregulación o el exceso de regulación, la complejidad regulatoria al día a día de una gestora como Advalor y como el resto de gestoras, a la gestión de activos? ¿Cómo afecta? Y en línea con lo que estabas comentando, ¿dónde hay margen para mejorar? Pues afecta mucho, ¿no? Afecta mucho porque al final el exceso de regulación, cuando hay cambios normativos, que en los últimos años han sido frecuentes, primero tienes que analizar muy bien la norma. Hay tanta variedad y tantos cambios normativos que tienes que asegurarte que no se te escapa nada, ¿no? Y para eso tenemos, know-how interno, pero también nos apoyamos en asesores externos que nos garantizan que no se nos escapa ninguna exigencia regulatoria que no tengamos luego implementado en la compañía. Pero ¿dónde afecta, ¿no? ¿Qué pasos del proceso pueden verse muy afectados por la excesiva regulación? Por ejemplo, el alta de los inversores, ¿no? El alta de los clientes. Pues hace poco me di de alta en un neobanco de estos, tardé 2 minutos
como el anverso y el reverso del DNI, ¿no? En nuestro proceso, que no es lo mismo, porque hace falta hacer test de conveniencia, test de idoneidad en algunos casos, pero las sociedades gestoras solo recibimos dinero vía traspaso de fondos, transferencias bancarias o cheques bancarios. El dinero ya está en el sistema, no es una puerta, digamos, muy apetecible para poder abrir por primera vez dinero que pueda tener problemas de banquero de capitales, ¿no? Con lo cual yo creo que hay margen para hacer un proceso de alta de los inversores algo más sencillo, sin tocar lo que comentaba sin tocar el riesgo. Luego hay algunos aspectos, pues los test de conveniencia. Una persona, un inversor que trabaje con 3 o 4 entidades bancarias, que no es raro, pues tiene que hacer 3 test de conveniencia distintos con las 3 entidades. Y seguramente no son, aunque no hay un template común para todos esos test de conveniencia, ¿no? Cada entidad puede ajustarlos, con lo cual no son exactamente iguales. En función del día que pregunte, seguramente el inversor va a contestar una cosa, tenía que estar, no sé si vinculado a tu certificado digital, pero algo que te bajes, tecnología blockchain, no sé, hay yo creo que hay mecanismos para hacer eso una vez y que lo arrastres con toda tu actividad bancaria con las distintas entidades, ¿no? Sin necesidad de repetir ese tipo de procesos, ¿no? Que es algo tedioso. Luego hay temas más internos de la compañía y de exigencias que tenemos las gestoras. No sé si sabéis, cuando una sociedad gestora, sumando las posiciones que tienen todos los vehículos, pues incrementa y toma una participación significativa de una compañía, tiene que comunicar al supervisor del país en el que cotiza esa compañía y además en muchos casos al propio emisor, a la propia compañía. Pues bien, los canales para comunicar, los porcentajes que si los superas tienes que comunicar, los folletos o la documentación que tienes que completar es distinto que en cada uno de los supervisores y eso, la verdad, es una pesadilla. Un lío, claro. Una pesadilla que si no lo cumples en tiempo y forma, pues puedes recibir unas multas que son muy elevadas, ¿no? Pues eso, a lo mejor decir, oye, pues lo comunico al supervisor del país en el que estoy y ya la CNMV con sus canales de comunicación con los distintos supervisores podría comunicarlo con un formato homogéneo, estándar, con unos porcentajes de comunicación que sean homogéneos. O sea, hay mucho capacidad de mejora. Otro tema también que nos afecta mucho y que afecta al final a la rentabilidad por dividendo de los fondos. Todas las retenciones de los dividendos en valores transfronterizos, ¿no? Cuando hay países como Portugal, Suiza, Dinamarca, que aplica una retención de los dividendos del 35%, más lo que aplica España, en algunos casos. Si no hubiera gestión de esas retenciones, parte es porque un 50% de los dividendos se quedan en las agencias tributarias locales antes de empezar a gestionar. Pues para recuperar los dividendos hay que presentar una serie de documentación a cada una de las agencias locales. En algunos casos tienes que nombrar abogado, como pasa ahora para ir a la Corte de Arbitraje en Portugal. O sea, los complejos son muy tediosos, muy largos y que en el caso de recuperación de dividendos pues se pueden extender 8, 9, 10 años hasta que recupera los dividendos, en muchos casos. Hasta 9 años, 9, 10 años para recuperar los dividendos. Y 14, 15. Qué barbaridad. Claro, y todo eso supone un coste que asume lógicamente la gestora y sus clientes. Y luego un ingreso que pertenece a un inversor que está ahora en el fondo, que a lo mejor recupera el que esté dentro de 14 años, o 10, o 8. Es que al final también hay una asimetría entre, oye, porque claro, cuando se recuperan esos ingresos, esos dividendos, es un ingreso adicional para el fondo. Pero mientras tanto, igual, a lo mejor el inversor que tiene derecho a esos dividendos, pues ha reembolsado hace 3 años, ¿no? Claro. Igual tú no lo vas a decir, pero yo sí, es un disparate. Un disparate. De proporciones bíblicas, pero es un disparate absolutamente todo. Mi pregunta es, puesto que una cosa que me ha gustado mucho de cómo nos lo has explicado, es que has ido dando soluciones a cada uno de los problemas que has estado comentando. ¿Cómo lo haríais vosotros? ¿Qué se podría hacer? ¿Por dónde se podrían empezar a arreglar las cosas para que todo fuera más fluido, más fácil, para que los propios operadores tuvierais más facilidad, para que el cliente tuviera un mejor servicio y para que todo fuera mucho más competitivo y fácil, sin restar un ápice de rigurosidad a la regulación que insistentemente el regulador quiere continuar haciendo crecer? Mi pregunta es el regulador permeable a vuestras propuestas? O sea, ¿hay vías de comunicación para que el propio sector, que sois los que sufrís la regulación y quienes tenéis capacidad inventiva para tratar de solucionarla, para tratar de achicarla, es permeable a estas propuestas? ¿Tenéis vías para decirle a la CNMV o al regulador de turno, oiga usted, esto habría que hacerlo así, esto habría que hacerlo allá, y en un foro o vía
que pueda permitir que ese cambio se produzca, ¿no? Sí, hombre, nosotros a nivel gestora trabajamos todas las iniciativas, las trabajamos con Inverco, que como sabéis es la asociación, y Inverco luego pues lo habla con pues la CNMV, el regulador, que muchas veces, como comentaba antes, la propia CNMV es sufridora de transposiciones a España de regulaciones que se aprueban en Europa, ¿no? Con lo cual ellos también sufren una carga de trabajo enorme y en muchos casos superior incluso a la que asumimos nosotros las gestoras, con lo cual en este caso pues estamos de la mano, vamos de la mano casi con los supervisores. Ten en cuenta también que nuestra actividad está muy regulada y bajo distintos perímetros, ¿no? Tenemos la CNMV por los fondos de inversión en España, tenemos la CSSF por los fondos de inversión en Luxemburgo, tenemos la Dirección General de Seguros para los planes de pensiones, tenemos adicionalmente las capas de la Agencia Tributaria, la Agencia Española de Protección de Datos, el Banco de España, con lo cual hay muchos supervisores, muchos reguladores, y este objetivo de desregular, el otro día comentaba, le leía creo que fue un periódico económico en España hace un par de semanas, entrevistaban al presidente global de McKinsey y valoraba que si Europa afrontara un proceso de desregulación crearía valor por en torno a 1.000 millones de euros. Fíjate. Con lo cual no es que sea bueno para todos, es que encima vamos a generar mayor dinamismo, mayor actividad y eso al final va a suponer mayor negocio, mayores ingresos vía impuestos para la administración, o sea que esto es bueno para todos. Fácil no es, pero desde luego yo creo que casi todos los intervinientes yo creo que sí se están dando cuenta que yo creo que es necesario, ¿no? Es verdad que en algunos casos hay cierto conflicto de interés, lo que comentaba antes de la recuperación de dividendos, pues es verdad que no hace falta tampoco ser muy listo para saber, mientras tanto, dónde está ese dinero. Están las agencias tributarias locales. Claro. Cuanto más tiempo tarden en devolverlo, mejor pues, para ellas. Pues tampoco no y de hecho hay análisis que estiman en unos 2.000 millones de euros al año en Europa el dinero que se queda sin reclamar de dividendos, y eso es ingreso puro para la administración, ¿no? Con lo cual, en esa parte de recuperación de dividendos es verdad que yo creo que se podría acelerar más si hubiera algo más de voluntad. Un incentivo perverso, está claro. A ver, a mí lo que me llama la atención es que cuando se plantean este tipo de iniciativas, parece, como decías, que hay cierto consenso, incluso pues, aquí el organismo regulador, el supervisor, la CNMV, también dice hay que simplificarlo, oyes hablar a los políticos, pero luego parece que del dicho, de la pretensión a la realidad, no se acaba de concretar. ¿Cuáles son los miedos que tiene el regulador? Que les puedan culpar, que pueda haber Es decir, ¿está justificado por algún motivo? Porque la mayoría de las veces, por lo menos el usuario final, siente que aquello no tiene demasiado sentido. Y digo, por ejemplo, los exámenes estos de características financieras del cliente que va rellenando los test, yo creo que el 90%, por no decir el 99%, de la gente lo que hace es rellena las casillas para que le salga el resultado que quieres que quieres que te salga. Si quieres contratar un producto y la entidad te dice no, cuidado, porque es que si te sale tal, a lo mejor no te dejan contratar el producto. Le dices, pues dime qué tengo que poner para que me salga lo que tiene que aparecer. Los folletos son enormes, con lo cual dicen, no es para dar más seguridad al inversor, pero en realidad te dan menos, porque es tanto papeleo que al final acabas diciendo que no me voy a leer esto, firmas directamente lo que te aparezca. Entonces, no sé si tiene mucho sentido, más allá de que el regulador pueda decir, en el caso de que haya un problema futuro, diré, fijaos cómo os había puesto un montón de requisitos que vosotros firmasteis, que ya sabíais todo, digamos que estabais enterados de todo, cuando en realidad fue una firma que no implicaba la comprensión de todo lo que venía en el documento. Sí, yo parto de que todo el mundo tiene buena fe, y lo hacen con buena voluntad, que al final ven un problema, ven una posibilidad de un riesgo para el inversor y quieren intentar mitigar ese riesgo. Lo que pasa es que hay veces que las soluciones, yo creo que hay que los partícipes, no solo los partícipes inversores, sino los participantes de la industria, pues tengamos algo más, digamos, en los procesos de relación, que tenemos bastante vía la asociación, comentamos mucho los cambios y las propuestas normativas, hay siempre un ida y vuelta, ¿no? Antes de que se aprueben, pero no es fácil. Yo creo también, es verdad que los reguladores tienen miedo de que si tocas algo, puedas afectar a algo que no sabes que puede afectar, ¿no? Y en la industria financiera hemos visto casos, ahora comentar alguno, que efectivamente se han conseguido algunos efectos no deseados, ¿no? Decía una frase muy divertida de Bismarck, que las leyes son como las salchichas, ¿no? Que es mejor no saber cómo se hacen. Pues en algunas cosas pues es parecido, ¿no? Y espérate que a ver si toco esto y voy a tener un efecto no deseado.
ejemplo de MiFID II, ¿no? Con el unbundling, con la separación de los costes de ejecución y los costes de research. Como sabíais antes, cuando se pagaba la ejecución de las operaciones, en el mismo coste que pagabas al broker, se incluían los dos servicios, el propio ejecución de mercado y el servicio que te ofrece de research, ¿no? De análisis. Eso tiene sentido, oye, vamos a separarlo porque son dos funciones distintas, vamos a separarlo, que seguramente negociando por dos lados conseguimos ahorro para los inversores. Oye, desde el punto de vista, a mí como regulador me lo plantean y digo, oye, tiene todo sentido, vamos a por ello. ¿Qué ha pasado? Pues que eso ha supuesto una caída de ingresos para el sell side, para los brokers que cubren muchas compañías y en algunos casos se ha dejado de cubrir con análisis compañías de menos capitalización, no se paga. Entonces, al final, después de todo esto, es verdad que algunos ahorros se han conseguido para el inversor, pero también se han conseguido que algunas compañías, algunos emisores se queden sin cubrir por los analistas, con lo cual al final el que está afectado es el propio inversor, ¿no? Que es el que no tiene acceso a productos que puedan incluir compañías que son interesantes porque no están cubiertas por los propios analistas. O sea, no es fácil. Esto es como cuando hablas de sistemas y tal, es muy fácil criticar al informático cuando falla algo, no lo valoras cuando funciona bien y todo el mundo critica al informático cuando funciona algo mal, ¿no? Los reguladores pues pasa algo parecido, no es fácil, la verdad es que si te pones en sus zapatos no es algo fácil, pero es verdad que habría que hacer un proyecto conjunto que sería muy bonito a nivel regulatorio de intentar, simplificar con ese objetivo. Vamos a dinamizar la actividad en Europa, es necesario, tenemos que ser más competitivos. Se puede ganar dinero todos, ingresos, impuestos para la industria, pero vamos a intentar desregularizar porque los últimos 10 años la verdad es que no te daba tiempo a digerir un bloque normativo y ya estás preparando el siguiente, ¿no? Empezabas a controlar la aplicación de la nueva normativa y ya prácticamente nacía una nueva normativa a la que te tenías que adaptar. Ha habido un exceso regulatorio. Claro, a mí me gustaría abordar el tema del porqué, las causas de esta regulación, porque Sergio, yo no sé si coincidirás conmigo, pero aquí hay un exceso de principio precaución, es decir, el regulador con el fin de cubrirse de posibles riesgos, pues prefiere u opta por regular todo hasta la extenuación a fin de evitar esos posibles riesgos. Estamos comentando estos test de conveniencia para los inversores particulares, que en muchos casos no tiene sentido, porque bien como bien estaba comentando Mingo, bueno, pues vale, yo hago el test conforme adapto el test a mi interés, punto y final. Es bastante absurdo desde ese punto de vista, pero también desde el punto de vista de los gestores, incrementando las barreras de entrada, exigiendo todo tipo de requisitos, tanto a las gestoras como a los asesores financieros para poder actuar. Entonces, por un lado está el tema de intentar evitar riesgos que yo creo que no se evitan, y me gustaría saber tu opinión al respecto, porque seguimos viendo que en el ámbito del mundo financiero sigue habiendo estafas, sigue habiendo fraude, sigue habiendo golfos, sigue habiendo gente incauta que no tiene conocimiento de ese tipo de cosas y cae, y yo creo que va a seguir habiendo ese tipo de fraude, es decir, que no se logra frenar o digamos que atacar eficazmente lo que en teoría pretende el regulador, a costa, eso sí, de asfixiar de forma con regulación excesiva a las gestoras profesionales, etcétera, de la industria, y luego no sé hasta qué punto existe algún tipo de motivación de quitarse competencia de encima, es decir, de los grandes operadores del mercado, a ellos, pues digamos que les afecta menos la regulación porque tienen más capacidad para les afecta igual, lo que pasa es que a lo mejor lo sufren mejor. Lo sufren mejor porque pueden dedicar más recursos pues a compliance, al cumplimiento de normativa, a asesoría, a tal, mientras que gestoras, sobre todo, que empiezan, pues les resulta un coste muy alto. No sé qué opinas al respecto. Sí, es así, es una barrera de entrada muy importante. Mira, por poner un ejemplo que yo creo que es muy gráfico, cuando lanzamos Azvalor en el 2015, hace 10 años, este año va a hacer 10 años, no recuerdo exactamente qué número de procedimientos manuales políticas aprobamos por consejo para que la CNMV nos diera autorización, pero no creo que fuera más de 20-25. Si contamos todos los documentos que han pasado por consejo ahora, que están vigentes, entre procedimientos manuales y políticas tenemos 85 en 10 años. Se ha multiplicado por 4. Es verdad que hemos afrontado
procesos muy exigentes como son los certificados de la ISO 27001 y tal, pero en muchos es porque ya ha venido un nuevo tema de protección de datos, porque temas de ciberseguridad, por temas de pues códigos de conducta, por temas de compliance penal. O sea, ha habido mucha documentación. Y el problema de la documentación, que a mí me parece muy sano, pues decir, oye, tengo que decir lo que hago y lo digo con el mayor detalle posible. A mí, que dentro de la gestora pues es una de mis responsabilidades, me siento muy cómodo cuando los procesos definen bien lo que hacemos y tal. Pero luego no solo tienes que decir lo que haces, tienes que hacer lo que dices. Te tienes que asegurar que cumples todos los procedimientos y que lo que dices que oye, que esto se levanta un acta cada 3 meses, el acta tiene que estar. Y luego vienen los auditores y te dicen, oye, evidencias de que has hecho lo que dice el procedimiento, ¿no? Con lo cual, no solo es un tema de número de documentos, que en sí se han multiplicado exponencialmente, es que las exigencias de control internas se han multiplicado también de forma exponencial, ¿no? Que es un poco lo que supone una barrera de entrada, ¿no? Porque al final supone invertir en recursos, invertir en tecnología, invertir en asesores externos si es necesario en algunas ocasiones. O sea que sí, efectivamente es una barrera de entrada, ¿no? El incremento de costes vía regulación y vía ciberseguridad, etcétera, se ha multiplicado en los últimos 10 años de forma muy considerable. Sergio, empezábamos las preguntas aludiendo a lo que está pasando en Estados Unidos. Entiendo que un mercado financiero, el norteamericano, con una regulación algo más liviana que la europea, por decirlo suavemente. ¿Significa esto que el mercado de capitales, el mercado financiero en Estados Unidos funciona peor que en Europa? No necesariamente. Yo creo que respetando las condicionantes que os comentaba de nivel de riesgo y protección al inversor, yo creo que hay mucho margen en Europa para mejorarlo sin que eso se vea tocado, que para mí eso es sagrado, lógicamente, ¿no? Hablas del mercado de capitales. A mí, que un mercado de capitales sea profundo y líquido me parece un signo de que una economía está sana y es de salud económica, ¿no? Y si analizamos, claro, al final esto te tienes que comparar con las jurisdicciones y las geografías a las que quieres aspirar, poder llegar a ser, ¿no? En algún momento. Estados Unidos, lógicamente, es una referencia en el mercado de capitales. ¿Diferencias con Europa? Pues muy claras, ¿no? Al final, si analizas la estructura de financiación empresarial en Europa, pues las empresas se financian aquí vía préstamos bancarios o vía financiación bancaria, un 80%, y solo en un 20% van al mercado de capitales vía acciones o bonos. Pues en Estados Unidos la estructura es completamente diferente. Un 80% de la financiación viene vía mercado de capitales. Acuden al mercado, amplían capital, emiten bonos, se financian en el mercado de capitales. Eso hace que el mercado de capitales sea más profundo, sea más líquido, pero también, desde el punto de vista de una crisis bancaria, pues en teoría la situación en Europa es de mayor debilidad que en Estados Unidos, ¿no? Porque tienen más dependencia todo el tejido empresarial a los bancos que si la estructura financiera o de financiación fuera distinta, ¿no? O sea, sí que bueno, hay mucho margen para trabajar y de luego, desde el punto de vista de mejorar los mercados de capitales, muchísimo. Un dato también que es muy característico, ¿no? Que es, oye, pues qué porcentaje del ahorro de las familias en España están en depósitos en un sitio y en otro, ¿no? Pues en Estados Unidos yo creo que no llega al 20%, en España está superando el 35%, ¿no? O sea, la verdad es que todos los ingredientes que vas tocando, todos los indicadores, pues de luego tenemos, lo bueno de esto, yo siempre lo veo, yo soy muy positivo por naturaleza y siempre lo veo como, oye, mucha capacidad de mejora en muchos ámbitos, ¿no? Que al final, cuando yo trabajé en una etapa en un departamento de M&A, pues cuando analizabas la potencial compra de una compañía, cuando veías que funcionaba muy bien, digo, esto está bien comprarlo porque está muy bien, pero no tengo capacidad de sinergia, no puedo mejorar nada. Bueno, aquí tenemos un entorno que la verdad es que en el que, oye, plantear mejoras es fácil y va a repercutir en el bien de todos, ¿no? Hombre, estaría muy bien si la tendencia natural fuera a mejorar. El problema es que tenemos una tendencia natural. El entorno apoya eso, ¿eh? Comentabas antes el tema de Draghi con los 700.000, 800.000 millones de euros de necesidad adicional de inversión. Esos son anuales. 700.000, 800.000 millones de euros anuales en necesidades de inversión para temas de defensa, digitalización, sostenibilidad, que eso es un 4% del PIB europeo. El plan Marshall del 48 estaba entre el 1 y el 2. Esto es el doble del plan Marshall americano después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que las exigencias de financiación son, vamos, yo creo que no ha afrontado Europa una necesidad de traspasar ahorro al mercado de capitales como actualmente. O
O sea, es una necesidad que no teníamos a lo mejor hace unos años, y yo creo que eso sí que da una sensación de que, oye, que ahora sí que se dan las condiciones entre la desventaja competitiva y la necesidad de canalizar el ahorro hacia la inversión, para que realmente Europa ahora mismo sí que tiene, es que no le queda más remedio que ponerse las pilas. Coincido contigo y me gustaría ahondar en eso, Sergio, porque me da la sensación, yo también, fíjate que el panorama es bastante, bastante complejo y preocupante en muchos aspectos, también en tema de financiero con este exceso de regulación, etcétera. Pero me da la sensación, yo soy optimista también, veo nuevos aires a nivel internacional. Veo que Estados Unidos, además del tema de la guerra arancelaria, que yo creo que ahí se están cometiendo gravísimos errores, pero sí es cierto que hay una apuesta decidida por favorecer la desregulación en el ámbito de la energía, por ejemplo, y en el ámbito de las finanzas, de la gestión de activos financieros. Y en el caso de Europa, comentábamos el informe Draghi, donde pone los puntos sobre las IES al tema de la falta de productividad, la necesidad de apostar por la innovación, del problema del exceso de regulación. La propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aceptado y ha asumido también ese planteamiento, con lo cual da la sensación de que los que ahora mismo el gobierno europeo antes de aprobar una regulación se lo va a pensar dos veces, o al menos va a apostar por flexibilizar algo esa materia. O sea, yo sí veo una clara ventana de oportunidad ahí. Totalmente. Yo creo que además tienes que muchas veces ponemos al final, y eso es natural, ¿no? Que al final te preocupas en lo que te afecta a ti, pero poniendo el foco en el inversor, que es donde al final, cuando no lo tienes muy claro, es donde hay que poner el foco, es que yo creo que para el inversor es mejor si simplificamos lo que ahora mismo está firmando. Y hemos pasado, por ejemplo, es un detalle a lo mejor menor, pero el DFI, los datos fundamentales del inversor, antes de la normativa PRIIPs, pues la información que facilitamos al inversor para que firmara ocupaba dos caras. Yo soy un poco maniático con los formatos de la documentación. Pues ahora no queda más remedio que hacerlo en tres. Pues yo, añadir una tercera cara, yo creo que esto es como las reuniones, ¿no? Si una reunión dura más de 45 minutos, chico, o te estás enrollando o es que no lo has preparado bien, ¿no? Pues esto es igual. Oye, no poder explicar los riesgos, los escenarios de rentabilidad, los costes de un producto en dos caras, yo creo que es para revisarlo, por lo menos, ¿no? Yo creo que si hay capacidad de explicarle a un inversor sin ocultar nada, siendo transparentes y manteniendo su protección, dos caras, deberíamos explicar bien qué pasa en determinados escenarios de rentabilidad, cuáles son los costes directos e indirectos del fondo, qué riesgos tienen, y todo explicado en dos caras. De forma muy sencilla, muy transparente, que además es la forma, en línea con lo que he comentado Domingo. A mí si me ponen un papel, yo qué hago, como somos aquí también inversores, pues este tipo de test, este tipo de documentación, estamos acostumbrados a rellenarla, a firmarla, etcétera. Pero evidentemente a mí cuando me ponen un bloque de folios, yo no me leo. ¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar? Porque es a lo que vas. Es absurdo. Esto es como no tiene sentido. Los documentos que te salen en internet, desde las cookies hasta todo. Aceptas, te salen ahí, sí, haces un scroll de 25 páginas. Ahora yo el otro día con los temas estos legales de además esto eran temas legales relacionados con la administración, el DNI electrónico, una serie de historias, y entonces tenías que instalarte una serie de cosas y era todo aceptas y te salió un documento lo leías ahí, un PDF, pues tú vas hasta el final, le das que sí, pero entonces claro, te dicen no, porque así estás más seguro, y digo, en realidad es mentira. Claro. Si te diesen solo medio folio, que dices, no, pero a lo mejor en medio folio no están incluidas todas las posibles contingencias o posibilidades que pueden pasar en el futuro. Pero te lo lees. Pero ese te lo leerías, y las que te ponga ahí, que seguramente son las más importantes, vas a ser consciente, pero te ponen un documento de 60 páginas y ¿quién se lee? Ni una sola línea. Le das a aceptar y ya incluso está. Puede estar más desprotegido porque has firmado algo. Claro. Das por hecho que lo conoces. Efectivamente. ¿No? Ese es el gran problema. Efectivamente. Hay un punto, Sergio, que me gustaría comentar, porque se ha abierto también en esta nuevo contexto geopolítico que estamos viviendo, que se ha barajado la posibilidad, y me gustaría saber tu opinión al respecto, precisamente como hay una necesidad por parte de los gobiernos de incrementar la inversión en determinadas materias, especialmente con el tema de defensa, pero no solo, se está barajando la posibilidad de abrir vehículos de inversión a particulares exentos de impuestos, que es lo que me parece más relevante, a nivel comunitario, para, digamos que incentivar la inversión o esto que
que yo creo que se ha malinterpretado. Cuando anunció Ursula von der Leyen y algunos otros eurócratas, bueno, el ahorro privado vamos a redirigirlo a determinados activos. Y algunos, veíamos titulares alarmistas, ¿no? La Unión Europea quiere robarnos nuestros ahorros. No tiene nada que ver con eso. Es la puesta en marcha de vehículos, nuevos vehículos de inversión con más facilidades, con exenciones de impuestos o con impuestos mucho más bajos para intentar fomentar la inversión en determinados activos. Se habla especialmente de defensa, pero espero que no solo sea defensa. No sé qué opinas al respecto. Es que al final la inversión es un producto que tienen los dueños del dinero, que son los ciudadanos, los inversores, y al final lo que tenemos que hacer los proveedores es competir por ese dinero. Y dar, oye, pues el dinero es libre, irá a invertir en compañías americanas, en compañías europeas, en función de que sea lo más rentable para ellos, ¿no? Lo que comentas, que es en algunos casos, por ejemplo, la cuenta sueca, que efectivamente, pero no está exenta, tiene un porcentaje que ha ido del 0 tal, ahora está en el 1,08 sobre el total de los activos que hay en esa cuenta. Y hay algunas cosas que sí están exentas con topes de 150 o 200.000 euros en el mercado italiano. Eso sí que es excepción pura. Qué maravilla. Hay casos muy recientes, hace no sé qué años, porque mentiría, pero hace yo creo que 15 años o por ahí, toda la inversión en renta variable en el mercado en el mercado mexicano, las ganancias de capital están exentas al 100%. Luego lo grabaron con un 10%. ¿Qué hacía eso? Pues las autoridades mexicanas se estaban defendiendo de que llegaran la arquitectura abierta con los fondos americanos o los fondos de otras gestoras. Se estaban registrados y se podían vender, pero claro, tenían que dar un performance tan bestial para competir con un producto que estaba exento, que realmente fue una forma pues muy eficaz de concentrar la inversión en compañías mexicanas. Yo cualquier iniciativa que sea, incentivar el ahorro a largo plazo, hacer incentivos fiscales estables y que sean claros, me parece bien si no estropeas lo que hay. Es decir, añade lo que quieras y añade un producto más para que el inversor pueda tener más opciones. Pero hacer como hemos hecho con los planes de pensiones individuales, por ejemplo, que se redujeron de los 10.000 euros que se podían invertir hace tiempo, incluso eran 12.000 si se tenía más de 50 años, y eso pasó a 8.000 como máximo, luego a 2.000 y ahora 1.500, en teoría, para fomentar el pilar del plan de empleo, pues ¿qué hemos hecho? Pues que de aportaciones que estaban en torno a 4.300 millones de euros al año, anuales, hemos pasado a aportaciones a los planes de pensiones de 1.600. Hemos perdido 2.700 millones de euros de aportaciones de pensiones al año. ¿Eso ha ido a otros productos de ahorro? No sabemos. Puede que sí o puede que no, pero desde luego a pensiones no. Y es el producto por excelencia, que tiene una iliquidez, que es un objetivo muy concreto de ahorro. Pues ¿qué hemos hecho? Intentando favorecer los planes de empleo, pues estamos, digamos, deshaciendo el sistema individual de pensiones, cuando lo que deberíamos hacer, pues mantén las dos cosas, intenta que da facilidades para que el inversor tenga más opciones, ¿no? Entonces yo soy partidario de que todas las iniciativas de productos nuevos pues aprueben, pero que se ponga a competir con el existente. Pero no, porque hay un riesgo también de hacer traspasos y que luego el traspaso entre unos productos y otros no salga como tiene que salir. Con lo cual yo mantendré lo que hay. Quieras añadir, pues bienvenido sea, y sobre todo si tiene incentivos fiscales. Pero bueno, no desenchufemos no desenchufemos un tema, la teoría de la liana, ¿no? Te sueltes de una hasta que cojas la otra. No vaya a ser que te caigas en el proceso, ¿no?, de pasar de una liana a otra, ¿no? O el clásico de no desvistas un santo para vestir a otro. Pues hablando de fiscalidad y pensiones, yo te quería preguntar, ahora que estamos terminando el plazo para presentar el IRPF de 2024, la dolorosa de 2024, ¿sigue siendo los planes de pensiones un buen producto? En este caso parece que más los planes de empleo, ¿no? Sí, efectivamente es un producto que tiene algunas desventajas, como es la liquidez, etcétera, pero es muy claro, porque es muy fácil que todo el mundo entiende que ese ahorro es a largo plazo. Soy menos sensible a la volatilidad, porque sé que esto lo voy a recuperar o lo voy a rescatar en 15, 20, 30 años, y sigue siendo un producto que tiene unas ventajas fiscales, que es aplazar el pago para el momento de la jubilación, que en teoría tienes un tipo marginal más bajo que debería beneficiarte. Pero el problema que tienen ahora los planes de pensiones, los individuales, es que el límite que han dejado es muy reducido, ¿no? Es 1.500 euros por partícipe. De verdad que si
el cónyuge tiene en rentas netas inferiores a, me parece que son 8.000 euros, se puede añadir otros 1.000 euros al cónyuge, pero bueno, el límite que permiten es muy limitado. Luego están los planes de empleo que permiten otros 8.500 euros adicionales de inversión, siempre que el promotor o la empresa aporte como mínimo lo que aporte el empleado. No puede aportar más el empleado que la empresa. Y luego están también los planes de autónomos que permiten otros 4.200 euros adicionales, ¿no? Yo creo que al final el ahorro a largo plazo, lo importante es fomentar y concienciar a los inversores que realmente tienen que invertir cuanto antes. Hay una frase me gusta mucho que dice, oye, no esperes a invertir, invierte y espera. ¿No? O sea, no esperes a invertir, invierte ya y espera cuando has invertido a que el interés compuesto funcione. No esperes a ver cuándo tengo que invertir, cuándo baja la bolsa. No esperes a invertir, invierte y espera. Entonces hay que fomentar un ambiente de que realmente los inversores sepan que hay que completar la pensión pública con ahorro privado, porque la situación desde luego lo exige, ¿no? Y las aportaciones periódicas, que son muy claras en los planes de pensiones, pues es una sistematización del ahorro que me parece muy interesante. También es verdad que las aportaciones periódicas se pueden hacer también en los fondos de inversión, ¿no? Lo importante es invertir cuanto antes, invertir de forma sistemática, esperar y hacer que el interés compuesto funcione, ¿no? Pues fíjate, yo casi diría que a mí me parece una de las claves de bóveda prácticamente de todo lo que hemos estado hablando. Si el mercado americano está más desarrollado, tiene menos regulación, funciona mejor, es más profundo, más líquido, tiene también mucho que ver con que la conciencia general de la sociedad americana es de que tienen que proveerse su futuro y tienen una capacidad, un conocimiento, una profundidad de cultura financiera mucho mayor de la que tenemos en Europa. Tengo que volver a recordar, es que no quiero, es que a mí se me quedó grabado en ese reportaje ¿os acordáis que os lo comenté hace no sé en qué programa? El jubilado capitán de policía de Nueva York que venía a retirarse a España con 50 y pico años y se estaba comprando pisos en Valencia de 2 en 2 porque su pensión era de $14.000 al mes. Un policía de Nueva York. Un policía de Nueva York, 14.000 euros al mes. ¿Por qué? Pues porque desde que era jovencito estuvo trabajando, invirtiendo... 40 o 50 años de aportaciones. Pues 40 o 50 años de aportación es lo que te da una jubilación de esas características. Pero aquí falta eso. Tienes que aprobar, tienes que hacer 17 test y firmar 14 regulaciones para asegurarte de que el que no sabe va a seguir sin saber, pero que va a afirmar que lo sabe. Sí, yo ahí estoy de acuerdo que hay una parte de la regulación, pero como decía antes, es muy simplista decir que todo es regulación, ¿no? Yo creo que, y para eso estos programas como el vuestro me parece que son críticos, la educación financiera es fundamental. Al final, como la gente no se conciencie, en el último barómetro, no sé si es el último o el penúltimo, Eurobarómetro, pues hablaba de forma muy eufemística que el 82% de la población tenía niveles de alfabetización financiera bajos, por no decir que son analfabetos financieros, pero lo decían de una forma, pues al contrario. Pues claro, yo creo que la educación financiera debería ser obligatoria en primaria hasta los 18 años, ¿no? Y que las matemáticas incluyan, hay un análisis, creo que lo comenté en la última vez que estuve por aquí, había una comisión de educación del Parlamento británico, publicó un informe muy interesante que decía, analizando precisamente el tema de la formación financiera, ¿no?, que del tiempo que se dedica a las matemáticas, pues en las etapas escolares, solo el 3% son matemáticas financieras, solo son matemáticas aplicadas a las finanzas. Pues qué forma más bonita de enseñar las matemáticas aplicándolo a algo que te va a afectar y que va a mejorar tu nivel de vida. La gente desde muy pequeños tiene que saber, oye, lo que es la inflación, lo que es el interés compuesto, qué efectos tiene una buena distribución y diversificación de la cartera. Todo eso no puede sonar a chino cuando tiene uno 23, 24 años y empieza a pedir una hipoteca. La propuesta de que esté en la escuela, yo creo que tiene sentido, aunque también o sea, al final tiene también mucho que ver con la cultura de las propias familias, ¿no? Y es verdad que tú a un niño le puedes empezar a enseñar estas cosas, pero como en casa le digan que eso es el demonio y que no haga ni puñetero caso, a lo mejor hasta que no alcanza la madurez y empieza a darle 100 euritos que lo ponga y lo vea todos los días. Ya, claro. El problema es que el padre se lo meterá en un depósito y no se le dejará invertirlo. Sin duda, yo creo que es uno de los problemas que tenemos. Programas como este nacieron hace ya unos años con la vocación de
de tratar de ampliar esa cultura financiera, de llegar cada día a más gente, programas formativos como los que tenemos en Value School, como los que participáis vosotros, los que tenéis también vosotros, van en esa misma línea. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos horadando. Sí, yo creo que ha mejorado mucho. Llevamos, Advalor cumple este año 10 años, nosotros cumplimos 7. Esta es la 7ª temporada. 7 años. La cultura financiera, yo creo que en estos últimos años ha mejorado de forma sustancial, además especialmente entre los jóvenes. Por cierto, comentabas tú, la educación en la familia es maravilloso, pero eso yo también lo recomiendo. Aparte de que el mejor regalo que le puedes hacer a tu sobrino, a tu ahijado, a tu hijo es abrirle una cuenta en una buena gestora, empezar ahí a poner dinero año tras año. Cuando llegue a la universidad ya tendrá para comprarse un piso. No solo eso, sino la cultura en casa. ¿Tú quieres enseñarle a tu hijo cómo funciona Hacienda? Le dices que corte el césped, que le va a dar 10 euros, y cuando le vayas a dar los 10 euros se los das y automáticamente dices, y ahora te quito 5. Ya verás cómo empieza y dices, pues esto es Hacienda, hijo mío. Entonces tu hijo no hay nada como los casos prácticos. Entonces tu hijo va a pensar de ti lo mismo que tú piensas, Manuel, del ministro de Hacienda. Mala cosa. Cuidado con Mira, eso. un amiguete mío a su hijo, que es muy pequeñito, le dice Hacienda, y según dice Hacienda hace el niño así. Levanta las manos arriba. Sergio Fernández Pacheco, director financiero de operaciones y socio de Advalor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, traernos estos temas que son tan importantes, que nos afectan de primera mano, y ayudarnos a comprenderlos de esta manera tan profunda. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Esperamos verte muy prontito de vuelta aquí. Cuando queráis. Tu dinero nunca duerme. Encantado de venir. No me despido de los demás, pero tenemos un contenido extra más ahora mismo y despedimos el programa. Se nota ya el calorcito, se te ve ya se nota el golf. El calorcito y el golf, eso es. No, el golf, que es controlar el movimiento para que la pelota vaya donde tiene que ir, para que la bola vaya donde tiene que ir, y donde tienen que ir las inversiones, sobre todo aquellos que nos oyen, que nos escuchan, que tengan intención de invertir, aprovechar el negocio inmobiliario, pero que no se vean obligados a comprar una casa, a hipotecarse. Puedes participar de la rentabilidad del negocio inmobiliario desde 250 euros, con rentabilidades mayores que las que da el alquiler, de 2 dígitos, y a 10-15 meses. ¿Y dónde está el truco? Pues no hay truco. Además estamos en un momento ahora idóneo para nuestro modelo de negocio de inversión participativa o crowdlending inmobiliario, porque ahora mismo se han disparado tantos los costes de las viviendas que si alguien quiere invertir de alguna manera en el mercado inmobiliario, la única manera es hacerlo a través de plataformas como la nuestra, con capitales muy pequeños, porque si quieres hacer house flipping, con el coste que hay ahora, te puedes volver loco. Primero, claro. Métete en 200.000 euros, entrada, hipoteca y todo el follón que conlleva. Impuestos por la compra, impuestos por la venta, impuestos por la reforma, impuestos por el mantenimiento, impuestos por los servicios en la comunidad. Eso es. Entonces, lo nuestro al final es un modelo de inversión y a mí me gusta bastante decir de ahorro, porque es un concepto más de ahorro basado en el mercado inmobiliario. Como decías tú, una rentabilidad muy alta, estamos entre un 10 y un 13% anual, nos sale una media 11,5% anual, y 15 meses de media también. Entonces, al final es una manera de poder entrar en el mercado inmobiliario y tener rentabilidades muy altas, todo además con garantía del propio activo que estamos financiando, porque esto al final es una financiación, y la verdad es que ahora mismo todo el mundo está como loco por poder meter un pequeño capital, una rentabilidad y al menos su dinero pues que trabaje. Es curioso porque parece que tiene que tener truco y no lo tiene. O sea, y además no. La fórmula es muy sencilla. Al final, Civislend, ¿qué hace? Civislend lo que tiene es, por un lado, llegan promotores inmobiliarios que necesitan financiación para una parte del proyecto. Oye, pues para la compra de suelo, para la reforma que vamos a hacer de este edificio, para levantar 7, 8 chalés en tal sitio. Entonces tienes el proyecto, vosotros lo estudiáis y decís, oye, te vamos a prestar tanto dinero, 1 millón, 2 millones, 3, 5, 7. Venga, pues ahora vamos a buscar el capital para financiar esos 7 millones. Y ahí es donde entran los partícipes, los clientes. Eso es. Se registran, nos registramos en Civislend, vemos el proyecto y si nos gusta, desde 250 euros lo ponemos. Y sabemos que en el plazo establecido, 10-15 meses, nos van a devolver el principal, más ese 10, 11, 12, 13% de cada uno de los proyectos.
¿Y esto tiene riesgo? Hombre, pues toda inversión tiene riesgo, pero vosotros contáis con la garantía hipotecaria, que es, digamos, un aval importante, más allá de que estáis certificados y auditados por CNMV. Por CNMV. Pues sí, aquí hay dos factores que hay que tener muy en cuenta a la hora de querer invertir. Ya no solo la rentabilidad y el plazo, que es súper importante, al final mucha gente se fija en eso, pero es verdad que las garantías son aún más importantes. No solo la garantía como tal, que efectivamente el propio activo que se está financiando generalmente es la garantía, y si no, pedimos garantía hipotecaria de otro activo que tenga el promotor, es decir, siempre está el suelo detrás, sino que también hay que fijarse en el loan to value, que es muy importante. El loan to value es de las cosas más importantes que la gente no le presta demasiada atención, pero es lo que hay que mirar, porque nosotros, si damos un préstamo de 2 millones, siempre pedimos que el activo, al menos el suelo, ya valga 4. Hablamos de medias, media un 50%. Margen de seguridad del 50%. Efectivamente, como siempre decimos nosotros, si ocurriese algo que todavía no ha ocurrido en más de 110 proyectos que llevamos financiados, si el día de mañana ocurre algo, tenemos margen de sobra. Siempre decimos una frase que es bueno, se puede tomar a bien o mal, pero es divertida: de malas se malvende. O sea, si valía 4, en tasación de 4 y hemos prestado 2, de malas lo vendemos a 2,5. Pero estáis devolviendo... Pero devolvemos el capital, el principal, más los intereses generados y los intereses de demora. O sea, que y lleváis más de 8 años en el mercado. 110 proyectos, más de 200 millones financiados, o sea que tenemos un tracking record bastante importante. Bueno, pues solo recordar dónde tenemos que acudir para registrarnos, enterarnos de todo, llamaros si hace falta y empezar a funcionar con Cibislen. Pues el registro es gratuito, puedes registrarte y solo informarte simplemente y estar atento a los proyectos en www.cibislen.com, y efectivamente, si te vendes en la web hay un número de teléfono, puedes llamarnos, estaremos encantadísimos de atender a todo el mundo y a esperar el proyecto que te guste para invertir, así de sencillo. Pues más fácil imposible, Agustín. Muchísimas gracias por acercarnos vuestra modelo de negocio, vuestra fórmula de Cibislen, este crowdlending inmobiliario que en realidad es mucho más sencillo de entender que la propia palabra, que esta es difícil de explicar. Estoy de acuerdo. Agustín Baragarri, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Luisfer. Domingo, Manolo, Andrei, muchas gracias a los tres por estar una semana más, y a ustedes, como siempre les digo, les dejo en manos de la mejor programación, la DES Radio, y les espero aquí la semana que viene con asuntos seguro de su interés. Hasta entonces, sean muy felices, amigos.